En este ejemplo vamos a implementar un ejemplo de un juego arcade muy antiguo, que es el Frogger, que es un juego donde el personaje principal es una rana que tiene que cruzar una carretera y en medio de la carretera van apareciendo diferentes elementos, coches, camiones. Hay una versión en la que tiene que cruzar un río y aparecen también troncos y la rana tiene que ir saltando desde un lado de la carretera hasta el otro hasta llegar al final. Entonces, yo en la parte de assets sí que he dibujado de forma previa dos sprites para la rana, una pantalla inicial y un tronco. Y vamos a usar un fondo de una carretera o podríamos poner un fondo de un río, lo que sea. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el personaje principal y ponerle y asignarle el movimiento. Entonces le vamos a decir que el personaje principal es este sprite de rana y le vamos a decir que la imagen va a ser esta de aquí. Le decimos que es de tipo player, ya está bien. Vamos a poner un fondo. En el game vamos a buscar, en el escena vamos a buscar el background image y le vamos a decir que ponga un fondo. Voy a buscar un fondo de la galería. Este ya me va bien. Vamos a establecer cuáles son los controles del jugador, que en este caso pues lo que vamos a hacer es que cuando apretamos la A, la rana va a saltar hacia adelante. Cuando apretemos la B, la rana va a volver para atrás y después con el control de la izquierda y de la derecha se va a mover a izquierda y a derecha. Como va a ser un control bastante sencillo, no le vamos a poner, no vamos a decirle que use el control normal, sino que solo quiero que vaya a izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces le vamos a decir que la izquierda va a cambiar del sprite la X. El de la derecha también va a cambiar la X. Este la va a cambiar por menos 12 y este la va a cambiar por 12. Le decimos que es del sprite rana. Vale. Después el botón de la A queremos que salte. Saltar, lo que vamos a hacer es que cambie la imagen del sprite, se mueva un poco hacia arriba y después vuelva a cambiar la imagen del sprite. Entonces le vamos a decir que cambie la imagen. A ver. Aquí. Que cambie el sprite de la rana por este segundo sprite de la rana que tiene las piernas un poco más estiradas. Le vamos a decir que se espere un poquito. Yo creo que con esto será suficiente. Le vamos a hacer que se mueva también. Le vamos a cambiar la Y. Vamos a cambiar la Y, pues ahora no sé por cuánto, pero vamos a ponerle algo así. Y después le vamos a decir que vuelva a poner el sprite que toca el original, este de aquí. Vale, vamos a hacer una prueba para ver si salta. Ahí lo tenemos. Entonces en el botón B vamos a hacer que haga exactamente lo mismo, pero moviéndose para abajo. Arrastramos este de aquí, arrastramos este de aquí. Epa, quieto. Esto fuera. Colocamos este aquí. Aquí se me ha quedado uno fuera. Ponemos la pausa igual y ponemos la imagen igual. Pero aquí le vamos a poner un 15 en vez de un menos 15. Y después le vamos a decir que la rana cuando empiece, que empiece en la parte de abajo. Vamos a decir que la posición va a ser pues esta de aquí más o menos. ¿Vale? Y aquí le decimos rana. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. La rana ya se mueve arriba y abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Aquí va a la izquierda, aquí va a la derecha, se mueve para arriba, se mueve para abajo. ¿Tenemos la animación esa? Sí.
¿vale? Podríamos añadir otra animación que para cuando se mueva de izquierda a derecha, que también lo tendríamos que añadir dentro de este bloque, pero ya tenemos lo que sería el movimiento establecido. Ahora vamos a establecer el enemigo, que el enemigo va a ser ese tronco que va a cruzar la pantalla. Así que voy a mover estos bloques por aquí. Y vamos a buscar, vamos a hacer sitio para establecer cuál va a ser el movimiento del enemigo. Bien, pues ese enemigo va a ser otro sprite que lo vamos a setear aquí al principio también. Le vamos a decir que se vaya a ser el sprite tronco, que va a ser un enemigo, y vamos a localizar el sprite, que en este caso es un sprite más largo, es un sprite de 64 píxeles por 16. Ahora lo veremos aparecer en la pantalla. Le vamos a decir, igual que hemos hecho con el otro, dónde tiene que aparecer. Pues le decimos que aparezca más o menos por en medio, pero aquí a la derecha. De hecho, lo vamos a tener que llevar un poco más a la derecha del máximo, porque el tronco es como muy largo, así que le vamos a poner un 180. Aún un poco más, 210, ¿vale? Para que desaparezca de la pantalla. A este tronco le vamos a poner una velocidad, ¿no? Le vamos a poner una velocidad aquí. Vamos a decir que la velocidad del tronco en VX va a ser negativa, va a ir para allá al ritmo de 9, por ejemplo. Entonces esto tendría que hacer que el tronco se moviera ya, ¿no? Aparece el tronco y se mueve. Ahí está. Uy, lo mismo es poco, ¿eh? Vamos a ponerle más. Vale. Pues ahí está el tronco que se va moviendo, ¿ok? Ahí lo tenemos. Bien. Bien. Ahora tendríamos que hacer la colisión, ¿no? Si la rana toca el tronco, ¿qué es lo que pasa? Las colisiones las vamos a gestionar con el overlap, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí, overlap, ¿no? ¿Qué pasa cuando un sprite que es de tipo player toca un sprite que es de tipo enemigo, ¿no? Pues cuando el player toca al enemigo, lo que tiene que pasar es que la rana vuelve al principio. Vale, entonces aquí ya lo tenemos, ¿no? Si la rana está por aquí y a la que toque el tronco, vuelve al principio. ¿Ok? Ya lo tenemos, ¿eh? Bien. Ese tronco habría que hacerlo rebotar, habría que decirle que cuando llegue allí al otro lado que rebote. Esto lo podríamos hacer pues con un forever perfectamente y decirle que si el tronco desaparece por allí, pues que vuelva a aparecer por otro sitio. Vamos a ver, forever, le vamos a poner una condición, le vamos a decir que si la posición, que sería la X del tronco, ¿no? Si la X del tronco es más grande que. Acordaos que siempre usamos el más grande que, porque si hacemos el igual, estamos esperando que el tronco tenga la posición exacta, ¿no? Si le decimos más grande que, si le decimos igual a 0 píxeles, estamos esperando que el tronco esté justo en el punto 0 y no va a ser el caso. El tronco se va a pasar del punto 0 porque le va sumando 18 a cada iteración. Vale, entonces vamos a ver el sprite del tronco y queremos la X del tronco. A ver, en la sección de físicas, aquí. No queremos la X del tronco aquí, tronco, la X sea más pequeña, ¿no? Si sale por la izquierda, más pequeña que pues menos 180 o algo así. Cuando la X sea más pequeña que 180, vamos a situar el tronco otra vez a la derecha. Vamos a situar el tronco también. No, lo vamos a situar con uno de estos, ¿no? Este de aquí. Vamos a situar el tronco otra vez a la derecha del todo, que eso sería, hemos dicho, el 210. Y la altura, pues en este caso la altura le vamos a hacer que sea un número aleatorio, ¿vale? Que sea un número random, que esto lo debemos de tener por aquí. A ver, round random. Un random
pues de toda la pantalla más o menos casi, ¿no? Entonces desde el 20 o el 30 hasta el 100, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora cada vez que el tronco llega al borde de la izquierda, vuelve a salir por la derecha y vuelve a salir a una velocidad diferente, a una altura diferente. También le podríamos decir que vaya a una velocidad diferente, ¿eh? Le decimos que vuelva a salir por ahí y que la velocidad pues también se la vamos a cambiar. Le vamos a hacer que el tronco tenga velocidades diferentes. ¿Vale? Antes le habíamos puesto una velocidad de menos 18, pues le vamos a poner una velocidad de menos 30 a menos 10, ¿no? Entonces de forma automática, cuando el tronco toca la pared de la izquierda, pues vuelve a aparecer por la derecha a una velocidad diferente. Vamos a ver. Es interesante, fijaos que tenemos dos puntos de entrada, el onStart y el forever, ¿no? Es interesante que no dupliquemos estos bloques, que hagamos todo el código que toca aquí. Si no, al final tenemos muchas instancias del onStart o muchas instancias del forever y me hace que se duplique el trabajo. Vale, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la historia básica. Ahora aquí lo podríamos complicar añadiendo coches, troncos que van para la izquierda, que van para la derecha, diferentes condiciones, pero vamos a ver el tema puntos y el tema vidas, ¿no? El tema puntos y el tema vidas lo tenemos en la sección info y es tan fácil como setear los puntos a 0 al empezar el juego y setear las vidas al número que sea al empezar el juego. Entonces, de forma automática, él ya entiende que vamos a tener vidas y me dibuja los corazoncitos estos aquí y que vamos a tener puntos y me aparece este número aquí a la derecha. Y las vidas, pues las vidas se las vamos a quitar cuando se choca, ¿no? En este caso, que es cuando se choca, pues aquí, ¿no? En este overlap que habíamos hecho, pues aquí es donde le vamos a decir que a las vidas le reste 1, ¿no? Entonces ahora, cada vez que la rana salta, si se choca con el tronco, pues vuelve a empezar y se quita una vida. Y cuando llega al final, de forma automática, él ya te hace aparecer la ventana del Game Over, que ya me parece correcta, la vamos a dejar ahí, ¿no? Otra cosa que nos puede interesar es establecer una splash window, una pantalla de inicio. Una splash window, una pantalla de inicio es cuando el juego tiene una pantalla inicial que te sale el nombre del juego, te da información o lo que sea, y después cuando le damos a empezar, empieza el juego, ¿no? Entonces, si queremos hacer esta pantalla de inicio, lo que tendríamos que hacer es que todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí que hemos hecho aquí, no se tendría que hacer al arrancar. No tendría ni que poner las vidas, ni que poner el tiempo, la puntuación, ni la rana, ni nada. Tiene que aparecer tan solo la pantalla de inicio. Y todo esto aparecería después. Así que lo que voy a hacer es hacer dos cosas. Primero, todo esto de aquí lo voy a meter en una función. Una función consiste en coger un montón de bloques, agruparlos y darles un nombre, ¿vale? Entonces yo voy a hacer una función que se va a llamar inicio, ¿vale? Entonces esta función inicio, a ver, no sé dónde me la he hecho, aquí en medio, ahí, vale. Esta función inicio va a contener todo esto de aquí, ¿vale? Una función no es más que agrupar un montón de bloques. Entonces, aquí en Start, cuando yo llamo a la función inicio, ¿vale? Ejecuta todo esto de aquí, ¿vale? Así que ahora mismo lo que tenemos es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Lo mismo que teníamos antes, pero agrupado todo en esa función inicio, ¿ok? Bien. Por ahora el Start no va a hacer esto, porque el Start lo que va a hacer es mostrarme la pantalla de inicio. Así que le voy a decir en escena que me cargue una imagen y esta imagen va a ser una pantalla de inicio que ya tengo hecho de forma previa, que es esta de aquí, ¿vale? Bien. Entonces, ahora cuando empieza aparece la pantalla de inicio y quiero que cuando pulso la A o cuando pulso
la B, que empiece el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo estas pantallas de inicio, cuando añado un menú de opciones o lo que sea, lo que pasa es que todo el juego se tiene que comportar de forma diferente si está en la pantalla de inicio o si está en la pantalla de jugar. Es decir, cuando aprieto la A, este bloque de aquí tiene que hacer unas cosas si estoy en modo jugar y tiene que hacer otras cosas si estoy en la pantalla de inicio. Así que esto lo vamos a resolver con una técnica que se llama máquina de estados, ¿vale? En este caso vamos a hacer una máquina de estados muy sencilla, muy tonta. Voy a hacer una variable que se llama estado, ¿vale? Ah, vale, ya la tenía hecha, ok. Pues tengo una variable de estado, ¿vale? Entonces yo le voy a decir, mira, la variable de estado, cuando empiezo, la variable estado va a valer, y entonces yo aquí le voy a poner un texto, a ver si me dejo, a ver si me deja. Text sprite, no, esto no es. Aquí, text. Le voy a poner un texto, le voy a decir, mira, la variable de estado se llama splash, contiene splash, ¿no? Epa, splash, ¿vale? Entonces, esta variable de estado va a contener dos valores, splash y game, juego. Entonces, si está en splash hay que hacer unas cosas y si está en game, en juego, hay que hacer otras, ¿vale? Entonces, después, aquí, en el botón A, le voy a decir, mira, antes de saber qué es lo que tiene que hacer el botón A, vamos a mirar si la variable de estado está en el estado que toca. Es decir, si estado, ¿dónde está estado? Aquí, a ver, variables. Si estado es igual a, y aquí tengo que poner splash, no sé si me lo coge, epa, splash, no, tengo que poner un cuadradito de texto, bueno, pues un cuadradito de texto. Y aquí le digo slash, epa, dentro, splash. Vale. Si el estado es splash, lo que vamos a hacer es que tiene que cambiar de estado. Y en cambio, si el estado vamos a copiar esto. Si el estado es game, pues le vamos a decir que haga todo esto de aquí, ¿vale? Entonces fijaos, cuando aprieto el botón A, pues él me mira. ¿Estamos en el estado splash? Pues hay que hacer unas cosas. Si estamos en el estado game, pues hay que hacer otras, ¿vale? Entonces si estamos en el estado splash, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es cambiar el estado, ¿no? Hay que decirle, oye, pues si estamos en el estado splash y han apretado el botón A, pues lo vamos a poner a estado game. Ahí. Y la otra cosa que vamos a hacer es llamar a la función que habíamos llamado que se llamaba inicio, ¿vale? Y si está en estado game, pues tiene que hacer todo esto de aquí. Entonces fijaos, ahora cuando empieza la pantalla, estamos en la pantalla de inicio, ¿vale? A ver, se enfada, ¿dónde se enfada? ¿Dónde tenemos el lío? A ver. Vale, ya lo tengo. Este de aquí, esto tiene que hacerlo solo si el estado está en game. Vamos a copiar este. Vamos a ver, esto va aquí, esto va aquí, esto va afuera. Entonces, esto de aquí lo tiene que hacer solo si está en estado game. Vale, y este no creo que me falle. Ok, vale, pues eso es, vale, muy bien. Vamos a ver si quiere. Vale, pues ahí tenemos la pantalla inicial que está en Frogger. Entonces yo, si aprieto la B me va a dar un error porque la B no le hemos puesto el condicional este de aquí. Pero si aprieto la A, como estoy en estado splash, va a pasar al estado game. Y ahora cuando aprieto la A, me hace esta parte de aquí del if, ¿vale? Que es la del, ¿vale? La del condicional normal. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la B para que cambie de estado también si está en la B y no le haga caso a todo esto de aquí. Si está en estado splash, vamos a hacer un duplicar, lo coloco aquí
Y entonces todo esto de aquí va a ir fuera y vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Es decir, cuando aprieto la B va a pasar lo mismo. Si estoy en estado splash va a empezar el juego, y si estoy en estado game pues va a hacer lo que tiene que hacer la B en el estado game, ¿vale? Bien, por último, lo último que me faltaría sería añadir una banda sonora o efectos de sonido, ¿vale? Entonces, añadir una banda sonora o un efecto de sonido, vamos a utilizar las herramientas estas de música. Podemos hacer una melodía, podemos hacer un clic aquí y componer una melodía, ¿vale? O para hacer los efectos de sonido, que los haríamos por ejemplo aquí cada vez que salta, ¿no? Pues le vamos a poner un sonido de estos de aquí, ¿vale? A ver. O cualquier otra cosa que veamos, ¿eh? A ver. Ahí lo tenemos. También podríamos ponerle una onda de audio, que esto es interesante. Hacemos un clic aquí y damos una onda y generamos un sonido diferente, ¿eh? ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues añadiríamos una banda sonora, ¿no? al juego. Y ya tendríamos una propuesta de juego más o menos completo. ¿Qué me faltaría? Bueno, pues me faltaría toda la parte de los enemigos, que sería replicar esto que hemos hecho con el tronco, pero con más de uno, ¿no? Al aleatorizar las variables y hacer pues que gane puntos cuando lleva arriba del todo, o que se pinte alguna cosa cuando llegamos en el juego original. Creo que había como unos cuadraditos en la parte de arriba y cada vez que llevabas una rana arriba se iban guardando en la parte de arriba. Así que bueno, pues eso podemos hacer, ya sería pues reiterar más lo que ya tenemos.